parlamentos de los personajes, guiones de diálogo. Ejemplo, hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? En un texto dialogado también se usa para señalar comentarios del narrador. En este caso, si el comentario del narrador no es seguido inmediatamente por la intervención de ese mismo personaje, no ha de colocarse una raya al final. Guión corto. Se usa para separar palabras al final de un renglón escrita a mano al llegar al margen. Vincular dos puntos propios, línea Génova-Córcega. En cambio, cuando se fusionan los caracteres que componen cada uno de los elementos que forman el término, no se debe escribir un guión entre ellos. Aldea franco-romana, ciudadano ítalo-francés. Unir dos nombres de pila en caso de que el segundo se pueda confundir con el correspondiente apellido. Tomás Eloy Martínez. El apellido es solamente Martínez. Es usado también para hacer el orden en forma de una lista junto con el asterisco. Uso de las comillas. Para citar textualmente algo que ocupe menos de 3 o 4 renglones, si la cita ocupa más de 3 o 4 renglones, es usual eliminar las comillas, reducir un punto el tamaño de la letra y aumentar la sangría izquierda, no la sangría de primera línea, para señalar palabras usadas en un sentido distinto del normal, con el fin de indicar que se ha utilizado intencionalmente y no por error. Para indicar la intención irónica del empleo de una palabra. Para indicar los pensamientos de un personaje en texto narrativo, no se utilizan para destacar palabras extranjeras. En este caso se recomienda el uso de cursivas. Ejemplo, show es una palabra inglesa. Uso de los dos puntos. Los dos puntos son un signo de puntuación que indica que lo que sigue es consecuencia o conclusión de lo que antecede, y que en el habla es una pausa precedida de un descenso en el tono. Dicha pausa es mayor que la de la coma y menor que la del punto. Al contrario de lo que ocurre en el punto, los dos puntos no indican que se termina la enumeración del pensamiento completo. Se utiliza para marcar una pausa enfática delante de las citas textuales, delante de las enumeraciones explicativas, en cartas y en documentos. El uso incorrecto de los dos puntos: es incorrecto escribir dos puntos entre una preposición y el sustantivo o sustantivo que ésta introduce. Ejemplo, este artículo ha sido escrito por Julio Pérez. Iremos de viaje a España e Inglaterra. Bueno, voy a hacer énfasis. Gracias, Victoria. Muy directa la información. Pero ¿por qué no hablamos el día de hoy sobre guiones, sobre los dos puntos? Porque necesitamos hacer nuestros escritos, escribir textos. Y en los diálogos es cuando más se utilizan los guiones. Cuando utilizamos guiones largos o rayas largas, guión corto o raya, como dice, guión medio o guión bajo, que ustedes también lo conocen así. En sí, el guión bajo o largo sirve para indicar tanto las intervenciones o parlamentos de los personajes en los diálogos. Y aquí le daba el ejemplo a su compañera. Hola, hacia abajo, mire. Están haciendo una pregunta, ¿qué tal? Y responde con el guión bajo, bien, ¿y tú? Entonces, este es un texto dialogado. Luego tenemos el guión corto o guión medio, como le llaman ustedes. Se usa para separar palabras al final de un renglón, escrito a mano o llegar al margen. Como cuando usted deja algo inconcluso, ¿verdad? Y lo escribe en la siguiente línea, por ejemplo. Al vincular dos nombres propios, como Génova y Córcega. En cambio, cuando se fusionan los caracteres que componen cada uno de los elementos que forman un mismo término, no se debe escribir un guión entre ellos, porque ya vienen anexados, o estos forman parte de lo mismo, es una fusión, entonces no se debe.
También unir dos nombres de pila en caso de que el segundo se pueda confundir con el correspondiente. Por ejemplo, Tomás Eloy Martínez. El apellido es solamente Martínez, pero ahí está el Eloy, ¿verdad? Que es como viene un epíteto, luego su nombre y su apellido. Entonces su epíteto o su nombre de pila, como dicen, el guión y ahora sí su nombre y su apellido que lo han inscrito en el registro civil. Allí sí podemos utilizar el guión medio o guión corto. Es usado también para hacer el orden de cada una de las listas, justo con el asterisco. Cuando usted va a enlistar algo, usted también puede utilizar el guión igual que el asterisco. Pero el guión medio o el guión pequeño, no el grande o bajo. El uso de las comillas, algo que siempre les digo, chicos, utilicemos citas textuales. Cuando usted realice una cita que tenga menos de 4 o 4, de 3 a 4 renglones, usted debe utilizar las comillas, pero si es más de 4, ya no la va a usar. Entonces, solo se utilizan en citas que tengan hasta 4 renglones o hasta 4 líneas. Utilizan las comillas. ¿Por qué? Porque la persona al leer esto y apreciar las comillas se va a dar cuenta que es una cita textual, es decir, algo que tal cual lo cogió y lo escribió o lo pegó, lo extrajo de un documento, porque esa es una cita textual. Entonces, esto nos permite conocer, cuando está entre comillas, que es una cita textual. Reducir un punto en el tamaño de la letra. Cuando ya pasan de los 4, entonces dice que se hace un punto en el tamaño de la letra y se aumenta la sangría izquierda. Eso es cuando pasa de 4 líneas. Para señalar palabras usadas en un sentido distinto a lo normal, como cuando dice, es bueno entre comillas, es decir, que no lo es, está dudoso, con el fin de indicar que se ha utilizado intencionalmente y no por error. Es bueno, tú lo utilizas y sabes que no es un error, pero lo escribes allí entre comillas para que se den cuenta que no es así. Es como una ironía, algo así. Para indicar la intención irónica, como yo le digo, de las palabras, para indicar los pensamientos de un personaje en textos narrativos, cuando el narrador es omnisciente. No se utiliza para destacar palabras extranjeras. En este caso se recomienda el uso de cursiva. Ejemplo, show es una palabra inglesa, por lo tanto no la vamos a escribir entre comillas porque es real. Esa palabra es un extranjerismo, aunque la estamos utilizando en nuestro idioma, pero es verídica, así que solamente utilizamos cursivas. Uso de los 2 puntos. Los 2 puntos son un signo de puntuación que indican que lo que sigue es consecuencia o la conclusión de lo que antecede. Es decir, si estamos hablando de una fiesta y empezamos a nombrar a los invitados, todo lo que se ha llevado dentro de la fiesta, podemos utilizar los 2 puntos. Es decir, que está relacionado con lo que hablamos primero, que era de la fiesta. Ahora vamos a hablar, en este caso vamos a escribir de todo lo que hay dentro de la fiesta. Entonces tiene que ir relacionado lo que antecede con lo que está sucediendo ahora. Dicha pausa es mayor que la de la coma cuando leemos y menor que la del punto. Al contrario de lo que ocurre en el punto, los 2 puntos no indican que se termine la enumeración del pensamiento, sino que va a completar algo que estaba antes. Se utiliza para marcar una pausa enfática delante de las citas textuales, delante de las enumeraciones explicativas en cartas y documentos. Querido, 2 puntos. Apreciado, 2 puntos. Entonces, ahí utilizamos los 2 puntos. Uso de los 2 puntos ya lo vimos anteriormente, pero aquí va direccionado a lo que es los diálogos, los textos narrativos. Uso incorrecto de los 2 puntos. Es incorrecto escribir 2 puntos entre una preposición. Y, para, pero. Ejemplo, este artículo ha sido escrito por. No se puede utilizar 2 puntos seguidos.
iremos de viaje a 2 puntos seguidos. No. Allí va directamente con, continúa la oración sin hacer referencia a esos 2 puntitos. Ahora sí, nos vamos a las preguntitas, que hay algunas por aquí. Preguntitas. No, hija, porque ya ayer la pude dar, no te preocupes. Ok, vamos a ver quién está afuera. Milena no puede ingresar. Ok, chicos, primera pregunta. ¿Para qué sirve el guión largo o raya o también guión bajo, como le saben decir ustedes? Ok, Angie. Buenos días, hermana. Sirve para indicar tanto las intervenciones o pareamiento de los personajes. Así, intervención o parlamentos, es decir, lo que van a hablar, el diálogo. Muy bien. Segunda pregunta. Vámonos a la segunda pregunta. ¿Y el guión corto o guión bajo, para qué se utiliza? ¿Para qué se usa? Dani Chalén. Buenos días, señorita. Buenos días. El guión corto o guión bajo, ¿para qué lo utilizamos? Nosotros como estudiantes cuando estamos escribiendo, ¿verdad? Allí número 1 lo utilizamos. Ok, Janine, dime. Ya, Miss. Se utiliza para separar palabras al final de un renglón escrito a mano o también para hacer orden en forma de una lista. Muy bien, así como lo hace los asteriscos para numeración, para dar un orden. Muy bien. Siguiente preguntita. Dice, ¿en qué palabras no se utilizan las comillas? ¿En qué palabras no se utilizan las comillas? Que casi fue lo último que yo estaba hablando. Y la pregunta es para Abraham. ¿En qué palabras no se utilizan las comillas? Abraham Verdesoto. ¿En qué palabras no se utilizan las comillas? Ok, no me contesta Abraham. La misma pregunta es para Lisbeth Yuquilema. Por eso ya quiero regresar a presencial, porque ahí no tengo audio, hermana, se me apagó la cámara, ahí los voy a coger. Lisbeth Yuquilema, ¿en qué palabras no se utilizan las comillas? Continuamos. Adriana, ¿en qué palabras no se utilizan las comillas? Dime, Adriana. ¿En qué palabras no se utilizan las comillas? Raquel. Buenos días, hermano. Buenos días. ¿En qué palabras no se utilizan las comillas? ¿Me puede repetir la pregunta, hermana? Que no se ¿En qué palabras no se utilizan las comillas? Creo que eran cuando
es unas palabras largas, hermana. Cuando se utilizan las comillas son en preguntas o en frases. Juan Torres, ¿estás de acuerdo? Acá me salió a mí que las comillas no se usan para escribir nombres de artículos ni capítulos de libros, entre otros. Yo no estoy... Y sobre lo que dijo mi compañera, se puede decir que sí. Juan, yo di una regla. Dime, Angie. Para las palabras extranjeras. Eso. Para el extranjerismo no utilizamos comillas porque aunque no sean de nuestro idioma, sí existen en otro. Así que no la vamos a utilizar en extranjerismo. Otra preguntita. ¿Cuándo utilizamos las comillas? Específicamente en las citas textuales. ¿Cuándo utilizamos las comillas en las citas textuales? Yo dije, tanta cantidad debe haber para utilizar las comillas y cuándo no las utilizamos. ¿Cuándo utilizamos comillas en las citas textuales, Sotamba? Yo tengo anotadito aquí los que no me participan en clase, para cuando vayamos a presencial, esos van a ser los primeros que los vamos a hacer participar en clase. En las citas textuales, ¿cuándo se utilizan las comillas? Christopher Sotamba. En las citas textuales, ¿cuándo se utilizan las comillas? Ok, continuamos. La misma pregunta para Chávez. Ainhoa. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuándo se utilizan comillas en las citas textuales? Se utilizan las comillas cuando algo ocupa menos de 3 o 4 renglones. Muy bien, así es. Significa que cuando pasa de 4, no se van a utilizar comillas. Así es. ¿Qué son los 2 puntos? Rosemary, ¿qué son los 2 puntos? Buenos días, amiga. Son signos de puntuación. Signos de puntuación, muy bien. ¿Qué sirven para estos 2 puntitos? Sirven, para indicar el fin de una oración o que una combinación de letras está usada. Como abreviatura, la pausa que indica su empleo dentro de un texto es la mayor que puede representar un signo de puntuación. Ya, vamos a ver cuándo se utilizan, Aymar Herrera, ¿cuándo utilizamos 2 puntos? Para cuando ponemos luego digamos que lo más importante, o sea, cuando ponen son 2 puntos y ahí la respuesta. Cuña, Milena, Juan Emiliano, Giovanni, no sé quién será, Aaron Matías y Orellana. Bueno, Orellana tiene justificado el por qué tiene apagada la cámara. Dana González tiene falta conmigo. Los que estoy nombrando tienen falta conmigo porque no tienen justificativo de su cámara. Jennifer Marcillo, Nayeli, no sé qué está pasando porque solo vive con su cámara apagada. Entonces, todos estos alumnos no tienen justificativo conmigo, por lo tanto, tienen falta. Allí como encienden rapidito las cámaras. Alinson Valverde, también recién tenía apagada la cámara. ¿Cuándo se utilizan los 2 puntos? Bianca Quintero.